Buenas tardes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla su hermano Jairo. En el día de hoy tenemos un tema muy importante de Mateo 20, en este capítulo, que nos habla acerca de los obreros de la viña. En este capítulo también vamos a encontrar nuevamente Jesús anuncia su muerte, petición de Santiago y de Juan, dos ciegos reciben la vista. Entonces, para tenerlos en cuenta, porque vamos a hacer la concordancia con otros evangelios, como es el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas. Bueno, acá en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar una palabra de salvación. Todo lo que nos habla los obreros de la viña es una palabra de salvación. ¿Por qué hice este envío? O este video a esta hora. Y lo voy a subir a esta hora. Para que muchos que estén a esta hora lo aprovechen, lo miren, lo analicen, lo estudien. Y el Señor está buscando obreros. No solamente por las noches, sino en cualquier momento del día. Él está buscando obreros para llevarlos a su viña. Los obreros de la viña. Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No convendiste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a mirar en el versículo 17. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Lo voy a dar acá en la parte de arriba para que por favor en el 17 acá continúen conmigo la lectura. Pero antes de eso vamos a ir a Marcos 10, 32, 34. En Marcos 10, 32, 34 tenemos la palabra: Señor, ¿qué va?
Marcos 10, 32, 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, es la palabra de Marcos, en Marcos 10, 32 al 34. Ahora vamos a leer la palabra de Lucas. En Lucas encontramos en Lucas 18, 31, 34. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Por favor, tener en cuenta esta parte acá, en donde dice: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, mis hermanos, entonces aquí tenemos lo que es la lectura del Evangelio de San Marcos. Ahora vamos a continuar con la lectura del Evangelio de San Mateo acerca de Jesús anuncia su muerte. En el versículo 17, en la parte de arriba ustedes lo van a encontrar. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es una palabra de profecía. ¡Qué bendición! Amén. Bueno, ahora vamos a continuar en la lectura en el capítulo 20 y el versículo 20. Ahí se los voy a dejar para que por favor lo miren ustedes. Ahí está el versículo 20. Petición de Santiago y de Juan. Miren, cuando estoy haciendo la lectura de la palabra, yo tengo las 3 Biblias. Tengo a San Mateo, tengo a Marcos y tengo a Lucas. Y entonces comienzo a mirar, y es de gran bendición para mí que solamente estar leyendo la palabra en San Mateo y después ir a ver la concordancia con Marcos, y después tener que ir a otra vez en la misma Biblia, en una sola Biblia, y ir nuevamente a Lucas. Acá yo comienzo a leer lo que Mateo me dice acerca de la petición de Santiago y de Juan. Luego leo Marcos y luego veo Lucas, y comienzo a mirar y analizar entre las 3 qué me están proporcionando a mí, qué me están alimentando y qué se me están hablando, qué están diciendo ellos, cómo ellos vieron esos momentos acerca de esa petición. Y les voy a decir, y les voy a leer San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo:
no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Bueno, en el 23, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Óyase muy bien, mis amados hermanos. Sino para aquellos que está preparado por mi Padre. Yo me acuerdo acerca de los que están preparados y los que se han ganado ellos. Acuérdense, acuérdense en el monte, la transfiguración. Yo pienso que ahí van a estar también Moisés y Elías. Bueno, vamos en el versículo 24. En el versículo 24, bueno, disculpen aquí. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, acá 24, aquí en acá la tabla aparece el 24, pero quiero que ustedes lo miren también. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se ensoñarán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. En el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Esta es una palabra de Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El versículo 28. Ahora vamos acá a hacer la concordancia con Marcos. Bueno, acá en Marcos tenemos en el versículo Marcos 10, 35, 45. Acá pues solamente está nada más la concordancia entre Mateo y Marcos. Pero acá Marcos me proporciona más elementos en los cuales yo puedo mirar lo que estaba sucediendo, imaginarme en ese momento. Acá me dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se ensoñarán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, mis amados hermanos, acá
No nombra para nada a la mamá de ellos. Ella no le pide al Señor nada, no. Aquí Marcos dice que vinieron Jacobo y Juan a hacerle una petición a nuestro Señor Jesucristo. En el otro lado sí le dice que ella le gustaría que colocara al uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, solamente dejo nada más ese datico. Acá hay otra cosa que yo estuve mirando acerca de la petición de Santiago y Juan y veo que Marcos nos agrega acerca de que aquellos para quienes está preparado son los que Dios va a escoger. Bueno, entonces ahora vamos a continuar y vamos a mirar dos ciegos reciben la vista. Dos ciegos reciben la vista. El 29 al 31, ahí nos aparece al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y en fin. Entonces ya les voy a leer esa parte. En Marcos 10, 46, 52 y en Lucas 18, 35, 43. Porque voy a leer primero Marcos y después voy a leer Lucas. Para que por favor lo analicen también y lo miren muy bien. Miren muy bien esa parte. Yo voy a leer primero Marcos, después voy a leer Lucas. Y al final voy a leer Mateo. El Mateo 29 al 34. Yo quiero que si ustedes pongan mucho cuidado y se percatan de lo que yo les voy a leer, porque ahí yo tengo como una duda. Pero vamos a leerlo. Mateo 10, 46, 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Comenzamos. El ciego Bartimeo. ¿Quién recibe la vista? El ciego Bartimeo. ¿En dónde? San Marcos nos dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces miremos. Junto al camino se encontraba el ciego Bartimeo. ¿De quién era hijo? De Timeo, que se encontraba en el camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, mis hermanos, entonces, ya en esta lectura, y si ustedes la están siguiendo en sus Biblias, me gustaría más. Ahora miremos la lectura que hace Mateo. En Lucas, perdón, la lectura de Lucas 18, 35 al 43. Y por favor, para que miremos a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué sucedió ahí? Un ciego de Jericó recibe la vista. Aquí nos dice San Lucas, un ciego. Marcos nos dice Bartimeo. Marcos nos dice que fue Bartimeo. Ustedes supieran cómo estoy yo acá en la mesa. El ciego Bartimeo recibe la vista.
y Lucas dice un ciego. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. ¿Sí? El ciego escuchó, uy, ¿esto qué es? ¿Qué es el alboroto que está por acá? Hay mucha gente, escuchó mucho ruido. Entonces él preguntó y para averiguar qué era eso, qué era lo que estaba pasando, qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¡Ay, Jesús! El hijo de David, la generación de David, Dios mío. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían, sí, perdón, para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando oyó aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos entonces esos dos testigos presenciales, porque pues ahí van todos los discípulos. Ellos salieron de Jericó y ahí iban. Pero lo que me causa más curiosidad es lo siguiente. Cuando yo estoy leyendo la palabra en San Mateo dice, 2 ciegos reciben la vista. Por favor, mírenlo en su Biblia. No sé si es que es un error, y no creo que fue un error de esta Biblia que yo tengo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Aquí tenemos nosotros acá la misma palabra. Al salir de Jericó, les seguía una gran multitud. Al salir ellos. Y 2 ciegos, mira acá, en 30. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En plural, 2 ciegos, en plural, de nosotros. Y la gente les reprendió. Miren lo que dice acá, la gente les. Eran 2 ciegos. La gente les reprendió para que callasen. Pero ellos en plural, ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mira acá, de nosotros. 2 ciegos, de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, miren, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Os haga. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Para que miren ustedes esa palabra. Y Jesús le da una palabra de amor. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Qué hermoso. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, mis hermanos, pues esa es la palabra que tengo para hoy. Me pareció mucha curiosidad el mirar cómo San Mateo nos habla acerca de 2 ciegos que reciben la vista y luego las concordancias nos envían a Marcos y a Lucas
y en Marcos y en Lucas, sobre todo Marcos, que Marcos es como si hubiese investigado más. Y dice, no, no, es que ese ciego que estaba ahí era hijo nada menos que de Timeo. Y fuera de eso, él estaba ahí porque él pues, se hace, es un mendigo, pide limosna. Pero era uno solo. Y tenía un nombre. Y se llamaba Bartimeo. Bueno, Jesús, gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Aquí tengo trabajo para investigar, para realizar un estudio acerca de ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo sale de Jericó y él sale y va adelante. Bueno, entonces ahora quiero hacerle un comentario acerca de la primera palabra que yo sé que también Matius en los comentarios que va a hacerle al capítulo 20 lo va a decir. En cuanto a los obreros de la viña, les voy a comentar que los llamados a primera hora son los judíos, los llamados después los gentiles. Al dar a todos el jornal completo, el dueño da pruebas de una bondad que sobrepasa la justicia. Bueno, Señor. Bueno, mis hermanos. Entonces ahora vamos a mirar lo que es la parte de el comentario acá de Matius. Bueno, aquí está. Vamos a hablar acerca de la palabra los obreros de la viña. Está en el versículo 1 al 16 de Mateo 20. El objeto directo de esta parábola parece ser demostrar que, aunque los judíos fueron llamados primero a la viña, en el largo plazo el Evangelio será predicado a los gentiles que deben ser recibidos con los privilegios y ventajas en igualdad con los judíos. La parábola puede aplicarse también en forma más general y muestra que, primero, Dios no es deudor de ningún hombre. Segundo, muchos que empiezan al final y prometen poco en la religión, a veces por la bendición de Dios, llegan a mucho conocimiento, la gracia y utilidad. Tercero, la recompensa será dada a los santos, pero no conforme al tiempo de su conversión. Describe el estado de la iglesia visible y explica la declaración de que los últimos serán los primeros y los primeros últimos en sus diversas referencias. Mientras no seamos contratados en el servicio de Dios, estamos todo el día de ociosos. Un estado pecaminoso, aunque para Satanás sea un estado de esclavitud. Puede llamarse estado de ociosidad. El mercado es el mundo y de él fuimos llamados por el Evangelio. Venid, salid de ese mercado. El trabajo para Dios no admite bagatelas. El hombre puede irse ocioso al infierno, pero quien vaya al cielo debe ser diligente. Palabra de Dios, gloria a Dios. Entonces, si se dan cuenta acá de esa palabra que nos dice, tengan en cuenta por favor, el hombre puede irse ocioso al infierno, pero quien vaya al cielo debe ser diligente. El centavo romano era 7 centavos, medio peñique del dinero inglés. Pagaba entonces suficiente para el sostén diario. Esto no prueba que la recompensa de nuestra obediencia a Dios sea de obra o de deuda. Cuando hemos hecho todo, somos siervos inútiles. Significa que hay una recompensa puesta ante nosotros, pero que nadie, por esta suposición, postergue el arrepentimiento hasta su vejez. Mucha gente dice, no, pues yo hoy disfruto y todo eso. Y después, miraré qué hago. O después me arrepiento. No se sabe si hay un después. Se puede ir en cualquier momento porque nadie tiene escriturada esta vida. Algunos fueron enviados a la viña en la hora 11ª, pero nadie los había contratado antes. Yo estoy leyendo acá, pero no sé si ustedes allá adelante están mirando, muestra a ver.
Algunos fueron enviados a la viña en la hora 11, pero nadie los había contratado antes. Los gentiles entraron a la hora 11. El evangelio no había sido predicado antes a ellos. Quienes han tenido la oferta del evangelio en la hora 3 o 6 y la han rechazado, no tendrán que decir en la hora 11, como estos nadie nos contrató. Por tanto, no para desanimar a nadie, sino para despertar a todos, es que se recuerda que ahora es el tiempo aceptable. Bueno, yo hago un llamado para todas aquellas personas que estén escuchando este comentario de nuestro amigo Matthews Henry, un teólogo, para que por favor se pongan pilas. Y quiero decirle que ahora es el tiempo aceptable, que no lo dejen para más tarde, para mañana. Las riquezas de la gracia divina son objetadas en voz alta por los fariseos orgullosos y por los cristianos nominales. Hay en nosotros una gran inclinación a pesar que tenemos demasiado poco y los demás muchos de las señales del favor de Dios y que hacemos demasiado y los demás muy poco en la obra de Dios. Pero si Dios da gracias a otros, es bondad para ellos y no injusticia para nosotros. Las criaturas mundanas, carnales, están de acuerdo con Dios en cuanto a su riqueza en este mundo. Bueno, mis amados hermanos, aquí tenemos eso. Las criaturas mundanas, carnales, están de acuerdo con Dios en cuanto a su riqueza en este mundo y optan por su porción en esta vida. Los creyentes obedientes están de acuerdo con Dios en cuanto a su riqueza en el otro mundo. Óigase bien, los creyentes obedientes están de acuerdo con Dios en cuanto a su riqueza en el otro mundo. Y deben recordar que estuvieron de acuerdo. ¿No acordaste tú tomar el cielo como porción tuya, como todo, y busca tu felicidad en la criatura? Dios no castiga más de lo merecido y premia cada servicio hecho por Él y para Él. Por tanto, no hace mal a ninguno. Al mostrar gracia extraordinaria a otros, véase aquí la naturaleza de la envidia. Es una avaricia descontenta por el bien de los demás y que desea su mal. Es un pecado que no tiene placer, provecho ni honor. Dejemos irse todo reclamo orgulloso y procuremos la salvación como dádiva gratuita. No envidiemos ni murmuremos. Regocijémonos y alabemos a Dios por su misericordia hacia los demás y con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, entonces ahora vamos a mirar el versículo 17. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Acá, del 17 al 19, estamos mirando aquí Cristo es más detallado que antes para predecir su sufrimiento. Aquí, como antes, agrega la mención de su resurrección y su gloria, a la de su muerte y sus sufrimientos, para dar ánimo a sus discípulos y consolarlos, una manera de ver a nuestro Redentor una vez crucificado y ahora glorificado con fe. Es buena para humillar la disposición orgullosa que se justifica a sí misma. Cuando consideramos la necesidad de la humillación y sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación de los pecadores perecederos. Ciertamente debemos darnos cuenta de la liberalidad y de las riquezas de la gracia divina en nuestra salvación. Bueno, hermanos, aquí vamos en el versículo 20 al 28 acerca de las peticiones de Santiago y Juan. Bueno, mis hermanos, aquí estamos mirando nosotros acerca de 20 al 28. Los hijos de Zebedeo usaron mal lo que Cristo decía para consolar a los discípulos. Algunos no pueden tener consuelo, los transforman para un mal propósito. El orgullo es el pecado que más fácilmente nos acosa. Es una ambición pecaminosa de superar a los demás en pompa y grandeza, para abrir la vanidad y la ambición de su pedido. Cristo los guía a pensar en sus sufrimientos. Copa amarga es la que debe beberse, copa de temblor.
Bueno, el orgullo es el pecado que acá Cristo los guía a pensar en sus sufrimientos. Copa amarga es la que debe beberse y copa de temblor, pero no la copa del impío. No es sino una copa, pero seca y amarga, quizá, pero pronto se vacía. Es una copa en la mano del Padre. Por favor, remitirse a Juan. El bautismo es una, Juan 18:11, el bautismo es una ordenanza por la cual somos unidos al Señor en pacto y comunión. Óigase bien lo que dice acá. El bautismo es una ordenanza, no enseñanza, disculpen, una ordenanza por la cual somos unidos al Señor en pacto y comunión. Y así el sufrimiento por Cristo. En Ezequiel 20:37 y en Isaías, el bautismo es señal externa y visible de una gracia espiritual interior. Así es el padecimiento por Cristo, que a nosotros es concedido. Por favor, leerse Filipenses. Pero no sabían que era la copa de Cristo ni que era su bautismo. Filipenses 1:29. Comúnmente los más confiados son los que están menos familiarizados con la cruz. Nada más mal entre los hermanos que el deseo de grandeza. Nunca encontramos disputando a los discípulos de Cristo sin que algo de esto se halle en el fondo de la cuestión. El hombre que con que más diligencia labora y con más paciencia sufre, buscando hacer el bien a sus hermanos y fomentar la salvación de las almas, más evoca a Cristo y recibirá más honra de él para toda la eternidad. Nuestro Señor habla de su muerte en los términos aplicados a los sacrificios de antaño. Es un sacrificio por los pecados de los hombres y aquel sacrificio verdadero y esencial que los de la ley representaban débil e imperfecta. Era un rescate de muchos suficiente para todos, obrando sobre muchos y sí por muchos. Entonces, la pobre alma temblorosa puede decir, ¿por qué no por mí? Bueno, vamos aquí a leer lo que es el versículo 29 al 34. Ese nos habla acerca de los dos ciegos que reciben la vista. Bueno es que los sometidos a la misma prueba o enfermedad del cuerpo o de la mente se unan para orar a Dios por alivio, para que puedan estimularse y exhortarse unos a otros. Hay suficiente misericordia en Cristo para todos los que piden. Ellos oraban con fervor, clamaban como hombres apremiados. Los deseos fríos mendigan negaciones. Fueron humildes para orar, poniéndose a merced de la misericordia del mediador y refiriéndose alegremente a ella. Muestran fe al orar por el título que dieron a Cristo. Estaba mirando una cosa acá, pero voy a continuar. Amén. Y me perdí por estar viendo algo. Entonces, alegremente ellos muestran fe al orar por el título que dieron a Cristo, seguro que fue por el Espíritu Santo que trataron de Señor a Jesús. Perseveraron en oración. Cuando iban en busca de la misericordia, no había tiempo para la timidez o la vacilación. Clamaban con fervor. Cristo los animó. Nos sensibilizamos rápidamente ante las necesidades y las cargas del cuerpo y nos ponemos a relacionar con ellas con prontitud. O que nos quejásemos con tanto sentimiento de nuestras dolencias espirituales, especialmente de nuestra ceguera espiritual. Muchos están espiritualmente ciegos, pero dicen que ven. Jesús curó a estos ciegos y cuando hubieron recibido la vista, lo siguieron. Nadie sigue ciegamente a Cristo. Primero, por gracia, Él abre los ojos de los hombres y así atrae hacia Él sus corazones. Estos milagros son nuestro llamamiento a Jesús. Podemos oírlo y hacerlo nuestra oración diaria para crecer en gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esta es palabra de Matios acerca de el comentario que hace del capítulo 20, del versículo 1 al versículo, aquí está, por aquí, 34. Bueno, mis amados hermanos, yo estaba esperando cuando estaba leyendo esto, esta mañana, y ahorita me recuerda nuevamente eso, acerca de los dos ciegos. Pero acá el amigo Henry Matthews, no, él solamente habla de que fue uno. Bueno, hermanos,
Dios les bendiga. Gracias por escuchar estos videos que sé que tienen un propósito, y el propósito es el de evangelizar. Sé que hay muchos hermanos que tienen el conocimiento de la palabra y de pronto no lo han leído o han escuchado a los pastores, pero no han hecho una concordancia, o si lo han hecho, gloria a Dios. Pero si no lo han hecho, les pido para que hagan las concordancias de los versículos de los capítulos de los evangelios para tener un mayor conocimiento acerca de la palabra y, y que es el alimento que nosotros le vamos a dar a las personas que no están en los caminos del Señor. Ellos son los que me inspiran también grandemente, más que todo, para que lleguen a los caminos de Dios y hacer el propósito de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un feliz día. Amén.